Buenas noches, Juliana. Gracias por la invitación. Voy a apelar digamos, a tu profesión, a tu condición de constitucionalista, pero también de analista, porque además eres bastante activo en las redes. ¿Qué me dices de esto que es un último minuto? El comentario vía Twitter del premier Guido Bellido. Desconcertante realmente, ¿no? Porque creo que muchos saludamos el mensaje del propio señor Franque, no siendo partícipe de esta, creo que esta falta la palabra de maestro, ¿no? Porque si bien se dijo durante toda la campaña palabra de maestro, creo que más bien lo que sucedió ayer con la juramentación de los ministros era faltar más bien a toda esa palabra. Y que Pedro Franque haya decidido no ser parte de esa situación y retirarse fue un hecho que muchos saludamos, porque decían mucho de él. ¿Cuáles pueden ser las razones que lo llevan a que él haya tenido que retrucar en su decisión y ahora ser anunciado de que va a ser parte de este gabinete? Bueno, ya son situaciones que va a tener que comentar él y darnos una explicación a todos los peruanos con relación a este tema, ¿no? Luciano, hay una cosa que a mí me parece inconcebible, pero que claramente está dentro del marco legal, pero te voy a pedir que me lo expliques y que además seas muy puntual para que la gente que nos está viendo, los televidentes, entiendan. En su calidad de congresista de la República, Guido Bellido, quien es investigado por el delito de apología al terrorismo, no podría, por ejemplo, presidir la Comisión de Inteligencia, ¿ok? Ni la de Defensa, porque esto significaría que podría acceder, ¿perdón? Ni ser parte, perdóname la interrupción. Así es. Si me suben el retorno de Luciano, por favor, porque apenas lo escucho. Él no podría acceder a información, digamos, clasificada, privilegiada, ¿no? ¿Cómo es que sí puede ser premier, donde accede a lo que le da la gana? Bueno, definitivamente ahí hay un contrasentido, un total contrasentido, pero que tiene que ver con una decisión política del presidente. Porque desde la Constitución, quien es responsable de designar al premier es el presidente de la República. Eso es algo que la ciudadanía debe tener muy claro. El presidente es quien elige y quien remueve al premier. Y con el premier nombra al resto del gabinete. Entonces, que el presidente no tome en cuenta estas consideraciones que son de carácter político-jurídico que tú estás mencionando, porque yo le agrego algo más a tu análisis. El presidente del Consejo de Ministros es quien puede designar al jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, a la DINI. Entonces, ¿cómo se muestra esa incongruencia en donde el sistema legal impide que en el Parlamento él siquiera pueda ser parte de la Comisión de Inteligencia y Defensa Nacional, y sin embargo el presidente de la República, a sabiendas, porque no va a decir que no sabe estas cosas, designa a una persona cuyos poderes legales y constitucionales le permitirían incluso tener acceso a ese tipo de información? Entonces, la respuesta, perdóname que lo haya planteado así, pero la respuesta puntual es, jurídicamente es algo que en realidad se podría hacer, pero políticamente es algo que definitivamente el presidente tendría que darle una explicación que definitivamente hasta ahora no da a todos los peruanos de cuáles son sus razones. Y lo único que significaría esto, Juliana, es que ahora le toca al Parlamento tener que evaluar la posibilidad de darle o no confianza a este gabinete. Y allí creo que también queda algo en el tintero que me parece que creo que el Parlamento válidamente también podría analizar, hasta incluso investigar. Claro, porque varias cosas acá. Sí. Si esto es tan evidente, Juliana, perdóname, entonces quiere decir que el presidente de la República, el presidente de su partido y el premier y todas estas personas que están urdiendo un plan para tratar de disolver el Parlamento, están tratando de retar al Parlamento para que el Parlamento se quite una vida al no darle la confianza y entonces quede en salmuera. Porque si eso es un plan rotundamente inconstitucional que daña la institucionalidad democrática, y ese sería un tema de alto interés público que, de acuerdo con la Constitución, sería motivo más que suficiente
como para que se abra una comisión investigadora en el Pero Parlamento. Luciano, ¿cómo comprobar que efectivamente hubo una estrategia, hubo un plan maquiavélicamente establecido para qué? Para presentar a alguien que obviamente no va a gozar de la confianza del Congreso de la República, razón por la cual le van a bajar el dedo. Luego de pronto la idea es poner a alguien todavía más radical o más cuestionamientos, si es que existe alguien con más cuestionamientos que Guido Bellido, pero no sé, a un Guillermo Bermejo, y claro, a la segunda que tenían a la confianza, el presidente de la República tiene la facultad constitucional de disolver el Congreso. Es que a eso es lo que voy, por eso que te digo. Esto sería materia tranquilamente, en mi modesta opinión, de una investigación en el Parlamento, porque las evidencias están ahí a flor de piel. No es algo, por ejemplo, lo que acabamos de comentar hace un minuto, es algo que jurídicamente se sabe. En el Parlamento hay una prohibición. Estas dos congresistas, por ejemplo, no pueden ser ni siquiera miembros de la Comisión de Inteligencia y Defensa Nacional. Y sin embargo, el presidente de la República, que no se discute que tenga la facultad de poder nombrar y remover al premier, pero nombra a alguien que tiene esa prohibición. Sí, claro. Entonces, ¿cuál es el sentido de eso? O sea, definitivamente te genera un indicio razonable de que se está buscando entonces minar una institucionalidad. Y eso es un asunto de interés público que tranquilamente el Parlamento podría investigar. Además, es una clarísima provocación, más allá del fin real, que eso, de acuerdo, creo que se tendría también que investigar, es, digamos, pechar al Congreso a las 24 horas de haber juramentado como presidente de la República. La otra opción sería, ¿no?, vacar a Pedro Castillo por incapacidad moral. Pero claro, la incapacidad moral ya estuvo en discusión cuando sucedió este episodio protagonizado por Martín Vizcarra y el Congreso anterior. Digamos, se presta a una serie de análisis, hipótesis, lecturas de pronto antojadizas por lo gaseosa quizás de la propia figura. ¿Procedería en el caso de Castillo por haber nombrado a un investigado por el presunto delito de apología al terrorismo o no? Lo que pasa es que nuevamente estamos allí, como tú muy bien has dicho, en realidad la vacancia por incapacidad moral es una fórmula demasiado gaseosa que el Tribunal Constitucional tampoco le quiso dar forma. Cualquier cosa podría ingresar allí. Pero como definitivamente creo que lo recomendable es que se usen las formas democráticas y los procedimientos democráticos, creo que lo más recomendable es, en todo caso, me parece, investigar este hecho, porque si es un hecho en materia de investigación. Uno que se suma, si me permite, Juliana, a algo que has anunciado hace unos minutos. El presidente, desde el 28 de julio en que ha tomado juramento, está incumpliendo flagrantemente la ley. Está incumpliendo la ley 28024, que es la ley de gestión de intereses, que lo obliga a que su agenda pública y su registro de visitas en la sede institucional donde despacha, se supone, ¿no?, tenga que transparentar con quiénes se reúne y que esa agenda pública además sea, valga la redundancia, debidamente publicitada. Que lo estamos viendo además, efectivamente, en la página. Así es, en la página oficial uno puede ver esto que era parte de la agenda del expresidente Francisco Sagasti, donde con horas, ¿no?, específicas y días en este calendario, que es clarísimo, él establecía las reuniones, las visitas que recibía en el despacho presidencial. Si vemos ahora lo que uno encuentra cuando busca, ¿no?, las actividades oficiales, ¿no?, del presidente de la República, Pedro Castillo, vemos, lo tenemos, sí, la captura, no aparece absolutamente nada. Es decir, no ha hecho, o sea, legalmente no ha hecho nada. Y es más, por ejemplo, ayer en horas de la madrugada, hubo una reunión con Pedro Franque. Creo que varios colegas tuyos de la prensa divulgaron esa reunión. Sí. Todas esas reuniones, porque la ley, ¿qué cosa es lo que dice? La ley dice que incluso pueden haber reuniones fuera de la sede institucional, lo cual ahí también les va dando respuestas a la gente, a la población, sobre lo que anunció en el mensaje presidencial de convertir al Palacio en un museo, ¿no? Creo que ahí ya más o menos se van dando cuenta que eso así nomás no se puede hacer, o si se puede hacer, tiene que ser mediante una norma, porque lo que sí es cierto es que él está obligado a despachar desde allí. Siquiera que duerma en su casa, eso no es ningún problema, muchos presidentes lo han hecho, pero tiene que despachar en la sede institucional porque hay un deber de transparencia. Entonces la pregunta aquí es, ¿y qué es lo que está pasando con el tema de la transparencia? ¿El presidente no quiere que todos sepamos con quién se reúne? ¿Con quiénes son las personas que lo visitan? Esto, por si acaso, para que la gente tenga un poco de memoria,
Recordarán que con el caso del señor Vizcarra, el famoso caso de Richard Swing, una de las razones por las cuales coadyuvó a que el caso pueda evidenciarse, ¿recuerdas que fue justamente por el registro de visitas? De acuerdo, exactamente. Y fue justamente por la manipulación del registro de visitas y que la Fiscalía de la Nación estuvo investigando y la Fiscalía encargada del tema también el registro de visitas. Eso le puede mostrar a la población por qué no declarar y no tener el registro de visitas ya es una ilegalidad. Luciano. ¿Quién es el responsable político de eso? El premier. El premier. Entonces otra vez, porque el presidente no es el responsable político, para eso el responsable político es su primer ministro. Entonces la pregunta es, ¿el presidente no sabe eso? ¿No sabe eso el premier? Claro. O sea, ¿o es que todo forma parte de un plan para retar al Parlamento a que el Parlamento le diga, oye, mira, tú estás haciendo esto, estás haciendo lo otro, entonces yo no te puedo dar confianza? Y entonces es parte de un plan para que quítate la vida, pues, para que yo entonces te tenga en salmuera. Sí. ¿Cuál será el objetivo? Por eso es que creo que es un acto de interés público que probablemente el Parlamento debería merituar. Y una pregunta que te quiero hacer a raíz de lo que estamos hablando, ¿no? Del registro de las visitas, de la transparencia en cuanto a las reuniones, encuentros del presidente de la República. Claro, él puede decir, no quiero despachar, no quiero vivir en Palacio y está en todo su derecho. Pero me imagino que tiene que consignar algún inmueble. ¿Qué va a pasar con las oficinas administrativas? ¿Qué cartera se va a hacer cargo de eso? Porque si es la de Economía, ni siquiera hay un ministro. Y pregunta importante, él como presidente puede, digamos, hacerse de la facultad de decidir que Palacio de Gobierno, con lo que representa, para bien o para mal, se convierte en un museo? Mira, para eso tendría que seguir todos los lineamientos que existen en la Ley de Patrimonio Cultural. Pero creo que hay un acto anterior a una decisión de esa naturaleza. Creo que aquí lo más importante es, él no es más el ciudadano Pedro Castillo, él es el presidente de la República y ejerce por mandato de la Constitución la más alta categoría funcional en la administración pública. Por tanto, él está obligado a ser lo suficientemente transparente. El tema de la ley 28024, Juliana, no es una formalidad, tiene una razón de ser. Es para que la función pública del primer mandatario sea lo suficientemente transparente. Dice la ley, e insisto, perdóname con esto, que si incluso él sesiona fuera, porque puede hacerlo, él de todas maneras tiene que consignar eso en su agenda y tiene que consignarlo en el registro. De acuerdo. Por eso le pasó a Vizcarra, eso es lo que hay que tener muy claro. Hay poco tiempo, me queda poco tiempo, pero quiero hacerte esta última consulta, claro, porque te sigo además en Twitter y he leído varias de las críticas tuyas hacia quien hoy es el ministro de la cartera de defensa, ¿no? Que es Walter Ayala. Pero tengo entendido que tú, Luciano, te sumaste a la demanda de amparo que él presentó contra la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. No. Lo que sucedió, y ahí están los tweets y los medios de prensa, fue que el día en que el propio Poder Judicial anunció que le habían otorgado la medida cautelar y la demanda de amparo, unas horas antes, cuando nosotros no sabíamos, porque no solamente fui yo, fuimos un grupo de profesores de la Universidad Católica, interpusimos una demanda que ingresó al 6º Juzgado Constitucional. Entonces, nosotros no solamente no conocemos al señor Ayala, no tenemos un vínculo de amistad con él, no hemos coordinado absolutamente nada, sino que simplemente planteamos una demanda que coincidió simplemente en ese tema. No hubo una suma de voluntades ahí. No, para nada. Es más, nuestra demanda es absolutamente distinta y nosotros la publicamos en Twitter y además en un link que es de acceso público. Perfecto. Gracias, Luciano, por esta entrevista. Al contrario, Juliana. Muchísimas gracias. Luciano López, constitucionalista, conversando con nosotros. En instantes, la congresista del Partido Morado, Susel Paredes, y más adelante también